Inicio la grabación. Hoy tenemos la sesión del 12 de febrero del 2020. Vamos a trabajar hoy lo que es las características de un líder desde la óptica de Urantia. Jenny Vázquez de Uruguay, también como directora del Comité de Educación de Urantia Internacional, con muy buena experiencia en todo el tema de Urantia y especialmente en el liderazgo. Ella y su esposo, muy expertos en este tema, de verdad que son una autoridad para hablarnos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista lo que es un verdadero líder para grupos de estudio, lo que es un verdadero líder para asociaciones, en fin, sociales, en fin, lo que fuera. De verdad que es un honor tenerte aquí, Jenny, que nos cuentes sobre tu óptica. Con esta charla de Jenny, damos como terminada la fase de lo que es el taller de facilitadores de grupo de estudio, pero también es es el arranque de unas charlas, conferencias que vamos a hacer cada 15 días o cada mes, vamos a ver, vamos a organizarla, es donde van a haber expertos en grupos de estudio, casos de éxito, recomendaciones para todos los líderes, o sea que esto va a ser como el grupo formal de los líderes de grupos de estudio y de líderes de asociaciones para hablar sobre grupos de estudio, para hablar de buenas prácticas, para hablar sobre novedades que tenemos como líderes frente a nuestros amigos, compañeros que nos acompañan en los grupos de estudio y siempre poder perfeccionar y poder multiplicar la diseminación de la información durante. Bueno, sin más preámbulo, entonces Jenny, tienes la palabra con relación al tema de hoy, ¿ok? Bienvenida, Jenny, y a todos ustedes muchas gracias por participar. Muchas gracias, Wilson. Gracias a todos por su presencia. Es un gusto saludarles, Wilson, Irma, Mario, Norma, Estela, Pablo, Desiree, Sal en Saturn, de Venezuela, y Mora. Gracias por su presencia. Para mí, gracias hermanos, para mí es un honor estar aquí, es un honor servirles con muchísimo amor y con infinito respeto por todos. Yo solamente quisiera decirles, le agradezco a Wilson sus palabras, pero debo decir que no hay en lo que se refiere a las enseñanzas del libro Durantia, no hay autoridades humanas. Nadie es una autoridad en el reino de los cielos. La única autoridad que existe es el Padre mismo, es Jesús, y es la guía de la presencia del Padre en nosotros, del Espíritu de la verdad. Y nosotros, en la medida de nuestro amor, sinceridad y humildad ante el Padre, tenemos la posibilidad de adquirir, de recibir su sabiduría, en la medida en que vivimos las enseñanzas, le buscamos de corazón, crecemos en amor y en sabiduría. En el reino de nuestro Padre, la única grandeza es el servicio. Servir, servicio más servicio, servicio libre, amoroso, sincero, dedicado. Un servicio que no busca absolutamente nada para uno mismo, nada de nada y todo para quien es servido. Porque así obra el Padre, así obra el amor divino y así obra Jesús. Entonces, mis hermanos, este servicio... Hola, Mauri, bienvenido. Gusto saludarte. Qué gusto que nos acompañes. Hoy vamos a conversar sobre el liderazgo, como ustedes ya lo saben. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes acompañen la lectura. Un segundito, por favor, para que... aquí. Por favor, díganme si
¿Ven? Vamos a ver si ustedes pueden ver. Díganme, Sí. por favor. Gracias. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta durante la exposición, interrúmpanme y pregunten, ¿sí? Porque me parece que así es mejor para que todos vayamos teniendo satisfechas nuestras dudas e inquietudes. Lo que vamos a conversar es sobre la enseñanza del libro Durantia. ¿Qué nos dicen los reveladores sobre el liderazgo y la instrucción? Primero, empecemos por el mandato de publicación, porque es una información muy interesante y que es muy útil para nuestro servicio. El mandato de publicación, también denominado el cronograma del libro Durantia, fue presentado por William Sadler, hijo al foro. El foro, acuérdense que era el que leía los capítulos que iban siendo entregados por los reveladores, hacían preguntas y luego leían las respuestas para elaborar nuevas preguntas, etcétera, etcétera. Por ese foro pasaron casi 500 personas a lo largo de los años que estuvo en funcionamiento. La fecha de entrega de la comunicación, según atestigua Caroline Kendall, que es la hija de uno de los miembros del foro, fue el 21 de agosto de 1951, años antes de la publicación del libro, ¿sí? 4 años antes por lo menos. El mandato dio permiso para publicar los documentos de Durantia, o sea, estableció las condiciones que debían existir para la publicación. Les vamos a comentar algunos fragmentos de este mandato de publicación. El mandato dice, se estipuló, una publicación temprana del libro para que esté disponible para la capacitación de líderes e instructores. Vosotros que habéis dedicado vuestras vidas al servicio del libro y de la hermandad, no podéis entender bien la importancia de vuestras acciones. Sin lugar a dudas, viviréis y moriréis sin comprender plenamente que estáis participando en el nacimiento de una nueva era de religión en este mundo. Ese es el propósito del libro Durantia general. ¿Por qué se entregó anticipadamente? Para que esté disponible, traducido a todos los idiomas para la capacitación de líderes e instructores. Por eso está anticipado a su tiempo. Las personas que lo reciben y lo aceptan hoy al libro Durantia no son muchas, como ustedes lo saben muy bien, por su propia experiencia. Entonces ese es el propósito de la entrega anticipada. ¿Por qué se necesitan líderes e instructores? Porque es vital para el desarrollo correcto de la revelación, para que la revelación rinda los frutos que debe de producir en la vida de cada uno de nosotros, que tengamos líderes e instructores. Y ahora vamos a ver cómo deben de ser esos líderes e instructores. Y otra cosa que quería comentarles, marqué en negrita la palabra hermandad porque aunque a partir de la publicación del libro Durantia se formó una asociación, una organización social en Estados Unidos que se llamó Hermandad, creo que fue Hermandad del libro Durantia o algo así, no me acuerdo bien, pero tenía la palabra hermandad. Este mandato de publicación fue entregado años antes de que esa hermandad se formara. No se está refiriendo a ninguna organización social, ni del presente, ni del pasado. Se está refiriendo a la hermandad del reino de los cielos, la hermandad de todos los hijos de Dios renacidos del Espíritu, estén donde estén, en la religión que sea, porque la hermandad del reino de los cielos o hermandad espiritual es solo una. Y a esa hermandad solamente pertenecen los hijos de Dios renacidos del Espíritu. No hay ninguna organización social ni ningún emprendimiento humano que nos pueda hacer ingresar a la hermandad espiritual, a no ser el renacimiento del Espíritu. Elegir hacer la voluntad de Dios de todo corazón y crecer en espíritu. Consagrar nuestra vida a hacer la voluntad del Padre. Y el propósito del libro en general es que surja una nueva era de religión en este mundo. Para que eso surja,
Cada uno de nosotros debe vivir las enseñanzas de todo corazón. Sigue diciendo el mandato: el futuro no es accesible a vuestra comprensión humana, pero haríais bien en estudiar diligentemente el orden, el plan y los métodos de progreso que fueron implementados por Miguel durante su vida terrestre, cuando el Verbo se hizo carne. Se refiere a Jesús, por supuesto. Vosotros os estáis convirtiendo en actores del episodio subsiguiente, en el cual el Verbo se hace libro. La palabra del Padre, la verdad divina, se hace libro. La diferencia entre esas dispensaciones de religión, fíjate, de religión, es grande, pero son muchas las lecciones que se pueden extraer del estudio de una edad anterior. Les pido que observen las palabras: haríais bien en estudiar diligentemente el orden, el plan y los métodos de progreso que fueron implementados por Jesús. Ahí está la clave para el servicio a la revelación. Ahí está la clave para la difusión de la revelación. El orden, el plan y los métodos de progreso. Eso incluye la preparación personal de cada uno que quiere servir a la revelación, siguiendo los pasos que Jesús siguió en su crecimiento espiritual, su desarrollo espiritual, su comunión con Dios, su fe viviente, su experiencia con su ajustador interior y su crecimiento humano. Él tuvo un crecimiento humano espiritual. Él no nació sabiendo, él no nació perfectamente desarrollado en cuanto ser humano, ¿verdad? Bien, esto lo vamos a desarrollar más adelante. Dice el libro Durantia: Jesús eligió establecer el reino del cielo en el corazón de la humanidad por métodos naturales, comunes, difíciles y esforzados. Los mismos procedimientos que tendrían que seguir en el futuro sus hijos terrenales para ampliar y expandir ese reino celestial. Porque bien sabía el Hijo del Hombre que sería a través de muchas tribulaciones que muchos de los hijos de todas las edades entrarían en el reino. Nuevamente, este texto del libro alude a lo mismo que dijo el revelador en el mandato de publicación: el orden, el método de progreso que utilizó Jesús. Los métodos de Jesús son los que nosotros debemos utilizar para nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento interior, nuestra adquisición de sabiduría, de discernimiento espiritual, alimento de nuestra alma, renacimiento del espíritu, producción de los frutos del espíritu, adquisición de valores divinos, manifestar el amor divino en nuestra vida. Esos métodos son los del progreso personal. Y hay elementos esenciales y que están en la vida de Jesús y sintetizados en el capítulo de la fe de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Él comulgaba con su Padre todos los días de su vida, todos los días. Si él, como durante el viaje con Ganit y Gonot, no pudo hacer su adoración correctamente, pero sin embargo él desarrolló un método que no nos explican en el libro cuál fue, para comulgar con su Padre cada día. Él buscó ese crecimiento en la comunión interior con su Padre. Él hizo oración inteligente y adoración sincera. Todas esas cosas son las que nosotros debemos aplicar en nosotros mismos. Primero, aplicar eso. Ese es el orden. La preparación personal del servidor. Crecer en amor, en sabiduría y en frutos espirituales. Primero. Luego, dedicarnos a servir. Porque si nosotros no vemos con los ojos del Espíritu, vamos a aplicar métodos humanos y vamos a aplicar métodos humanos imperfectos que van a los verdaderos buscadores de la verdad, los van a espantar, se van a ir, nos van a decir: por aquí no es, aquí no encuentro el amor que necesito, aquí no encuentro la comprensión, la bondad, la misericordia que necesito. Y uno de los métodos, que lo vamos a ver más adelante, es cómo Jesús organizó a los apóstoles. Ese es el ejemplo y el modelo para un servicio en grupo. Puede ser una organización social o un grupo independiente que sirva a la revelación.
Bien. Jenny, Sí, adelante. ¿se pueden preguntas ahorita o al final? Cuando gustes. Adelante si tienes preguntas. Bueno, sí, chévere, excelente, me parece muy bueno, te felicito que estés enfocando esta charla hacia allá, así es. Me queda como una pregunta, yo estoy muy de acuerdo con lo que está escrito, resaltaba aquí, que dice métodos naturales comunes, pero luego viene la palabra difícil y esforzados, y más abajo dice a través de muchas tribulaciones. A veces las personas entran aquí en que, entonces, que es muy duro, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo podría explicarse esto pues desde la pedagogía? Bien, a ver si entendí tu pregunta. El maestro sabía que los hombres, que muchos seres humanos, solo entran al reino, o sea, aceptan a Dios, buscan a Dios, aceptan la voluntad del Padre, cuando pasan por muchos problemas en su vida, ¿sí? Y el establecimiento del reino de los cielos no es una tarea fácil. Entonces, no habría coherencia entre la enseñanza de cómo Jesús eligió establecer el reino del cielo, con todos sus detalles, de lo personal y lo social, con el hecho de que las personas, muchas personas, no tienen una búsqueda normal, natural, en este mundo, por las condiciones de este mundo, de Dios. Muchas personas buscan a Dios porque están llenas de problemas, desesperadas, angustiadas. Entonces, los mismos procedimientos que Jesús utilizó para establecer el reino deben ser naturales, comunes, difíciles y esforzados. Porque en este mundo no hay nada fácil, no se pueden tomar atajos. O sea, para mí es coherente el método para servir a la revelación con las situaciones que las personas encuentran en la vida. No sé si eso responde a lo que tú decías. Sí, está bien. Ok, bien, vamos a continuar. Sigue diciendo el mandato. Debéis estudiar nuevamente los tiempos de Jesús en la tierra. Debéis tomar nota cuidadosa de cómo el reino del cielo fue inaugurado en el mundo. Otra vez lo mismo. 3 veces van que nos dicen lo mismo. Evolucionó lentamente y se desarrolló de una forma natural. Aquí está de nuevo lo natural. O surgió con una repentina demostración de fuerza y con una exhibición espectacular de poder. ¿Fue evolucionario o revolucionario? Esto tiene 2 partes que se pueden analizar en este texto. Una, tomemos nota cuidadosa. Yo les digo, mis hermanos queridos, con todo respeto, yo no he visto hasta el día de hoy, puedo estar equivocada, puede ser que alguien lo hizo, yo no he visto un análisis detallado, cuidadoso, meticuloso, que incluya todos los elementos de cómo el reino fue inaugurado en el mundo, por las acciones que veo, ¿sí? Veo muchas acciones sociales y unas pocas acciones espirituales aisladas. No veo una integración entre los 2 métodos. No se puede hacer solo espiritual ni solo social, es un método combinado. Y solamente una persona de verdad espiritualizada, de verdad abierta, con los ojos espirituales abiertos, puede ver el camino y puede comprender que aquí hay una tarea a realizar que es muy profunda. No se trata nada más de distribuir un libro o nada más de organizar lecturas o citar por aquí, por allí, por allí. Y en la vida nuestra, ¿qué? Tiene que estar el respaldo, tiene que estar la base personal, porque si no está la base personal, leemos cosas como esta y le pasamos por encima porque no sabemos lo que significa. Entonces, dice el libro Durantia, la religión, fíjense ustedes, no dice el libro Durantia, no dice la humanidad, dice la religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales, que se atrevan a depender solamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables.
Si el cristianismo persiste en desatender su misión espiritual, mientras sigue ocupándose de los problemas sociales y materiales, el renacimiento espiritual de las personas del mundo deberá esperar el advenimiento de estos nuevos maestros de la religión de Jesús. Sí. Hola Marta, bienvenida. Que se dedicarán exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. Entonces, estas almas nacidas del Espíritu proveerán rápidamente el liderazgo y la inspiración que se requieren para una reorganización social, moral, económica y política del mundo. Estas almas nacidas del Espíritu no se está refiriendo a los líderes e instructores, se está refiriendo a los hombres que fueron regenerados espiritualmente gracias al servicio de los líderes e instructores. Las dos cosas en una sola persona. La persona que enseña debe ser un líder. Y la persona, el que es líder, que quiera hacer esto, debe ser un instructor. Deben conocer experiencialmente en sí mismo la verdad divina, haber encontrado a Dios en sí mismo, haber crecido en espíritu y poder enseñar, explicar y poder desenredar, por así decir, no sé, capaz que no es la palabra más adecuada, desentrañar muchas enseñanzas que son muy profundas y están ligadas unas a otras. Entonces, la religión necesita a los nuevos líderes, no las organizaciones sociales, no un movimiento urantiano puramente social o cualquier otra cosa que ustedes puedan pensar. Se trata de la religión. El libro Durantia se dio para que haya una nueva era de religión en el mundo. La religión del espíritu, la religión espiritual personal de cada ser humano con Dios que vive dentro de nosotros. Y entonces nosotros vamos a ser focos vivos de amor, de servicio altruista, desinteresado, amoroso y libre. Porque el único líder verdadero, la única autoridad que existe en esa religión es el Padre y Jesús. Los seres humanos espiritualmente regenerados, gracias al trabajo de los líderes instructores, son estas almas nacidas del Espíritu que proveerán rápidamente el liderazgo y la inspiración que se requieren para una reorganización social, moral, económica y política del mundo. Eso va a suceder. El liderazgo y la aspiración para una reorganización social, moral, económica y política del mundo está basado en cualidades espirituales, pero es ejercido en áreas sociales, morales, económicas y políticas. Esta es otra clase de liderazgo, aparte de los líderes instructores. Hay otro liderazgo que surgirá, ese liderazgo, de estas almas nacidas del Espíritu, que serán guiadas por el Padre. Por eso podrán proveer el liderazgo y la inspiración para reorganizar en lo social, en lo moral, en lo económico y en lo político el mundo. Jenny. Sí. Discúlpame la pregunta, es para ir aclarando. No hay problema. Para ampliar un poquito claro. Esto, vamos a llegar allá a todo lo que son cualidades espirituales. Si nos vamos un poquito a lo que es la moral, sin entrar a la etimología de qué es lo moral, pero especialmente lo económico y lo político, ¿cómo podría darse como un ejemplo de qué cualidad espiritual hay en lo económico y en lo político, como para entenderlo un poquito mejor? Mucho, porque un líder moral, una persona nacida del Espíritu, guiada por el Espíritu, llena de amor, de frutos espirituales, con valores divinos que son superiores a los valores humanos, valores divinos, va a ser justa, recta, amorosa, firme, fuerte. Ese liderazgo es el que este mundo necesita. Se necesitan líderes y esa persona va a tener capacidad para actuar en esas diferentes áreas. Vamos a ver políticos verdaderamente rectos, políticos que no trabajen para un fin egoísta, que trabajen para el bien de la nación, el bien del individuo, para que no piense, esto me va a beneficiar políticamente, me van a poder reelegir, que no piensen esas cosas, que solo piensen el bien
Eso es un líder político de este tipo. Pero únicamente las personas nacidas del Espíritu que conozcan estas verdades maravillosas que nos están entregando, que sepa cuál es el propósito de la humanidad, por qué existimos, para qué existimos, quién nos creó, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo podemos llegar ahí, a ese futuro que nos están anunciando. La sociedad, eso lo vamos a ver ahora más adelante, la sociedad necesita líderes. Estos son un liderazgo distinto del liderazgo espiritual que mencionamos antes, de los líderes instructores. Y también vamos a ver por qué son líderes e instructores al mismo tiempo. Vamos a continuar. Yo creo que algunas respuestas van a surgir de lo que viene. Bien, los líderes instructores de la religión del espíritu se dedican solo a eso, a la regeneración espiritual de los hombres. No se van a dedicar a lo social, ni a lo político, ni a lo económico, ni a nada. Ellos van a ser líderes e instructores de la revelación divina y van a depender únicamente de Jesús. No quiere decir que solo las enseñanzas de Jesús que están en el libro sean lo único que van a enseñar, porque por algo se nos dio una revelación tan grande. Es un error pensar que cuando dice que dependerán únicamente de Jesús, quiere decir que solo se va a enseñar la cuarta parte. No, señor. Eso no es. Lo que quiere decir es que van a depender de Jesús como guía, del Espíritu de la verdad viva experimentada por ellos mismos, y siguiendo los métodos de Jesús. Los métodos de Jesús son esenciales para un servicio verdadero, real, bien orientado, correcto. Sigamos. Entonces, sí. Estos líderes son para espiritualizar a la humanidad por ahora, ¿no? Para poder llegar a la siguiente etapa de reorganización social. Los líderes instructores van a ser los que van a llevar la enseñanza mostrándola en su vida, porque si no está eso como una realidad viva en ellos, no tiene efecto. Algunos seguirán, a los que no estén, no hayan renacido del Espíritu, como sucede hoy en día. Hay muchos llamados líderes que no son líderes. No se es líder, hermanos queridos, perdónenme la sinceridad, no se es líder por ser un presidente de una asociación, por ser un vicepresidente, por ser conducir un grupo social. Se es líder cuando se tiene la visión espiritual, cuando se tiene al espíritu de la verdad en la mente y en el alma, y se busca el mayor bien de los hermanos. Somos una familia. Importante, está desgastando energía a través de su ego. No somos importantes. Yo no soy importante, mis hermanos. Yo no estoy aquí como directora de nada. Yo estoy aquí como una hermana que les sirve, que ama las verdades del Padre y que ama compartirlas. Y eso lo haré toda mi vida. Y si puedo hacerlo mejor, que el Padre me bendiga y me guíe, y ojalá lo pueda hacer un poco mejor. Bueno, pero sí. Ya sabemos, a más alto grado social, mayor servicio espiritual, ¿no? Es al revés. ¿Cómo que al revés? A más elevada espiritualidad, mayor servicio social. No, pero si tú eres ahorita la representante de la educación del libro en Latinoamérica, tienes que servir a más gente. Sí, a eso me refiero. Claro, pero no lo hago porque quiero decir, a lo que voy yo es, con lo que a mí respecta, yo no lo hago porque dirija un comité de educación, lo hago porque amo al Padre, porque amo la verdad del Padre, y porque mi servicio es una vida consagrada. Yo de verdad, yo sirvo al Padre, y amo servir. Jenny, yo te puse de ejemplo porque yo no soy nada, yo estoy estudiando. Yo tampoco soy nada, yo no soy nada. No tengo cargo, tú sí. Sí, pero a lo que voy es que es el hecho de trabajar en una organización social es ser un engranaje ¿cómo decir?, en una maquinaria
de servicio, que Por eso- debería ser, claro, algún día será mejor aún de lo que es, pero cada tren va a la velocidad de su vagón más lento. O sea, si no progresamos nosotros como personas, si nosotros no tenemos el amor del Padre en nosotros, ¿qué hacemos? Ahí vamos. Claro, hay mucha buena voluntad, yo lo sé. Hay mucho interés, hay mucho deseo de servir. Pero por eso necesitamos líderes que nos lleven en la dirección correcta. Sí se necesitan los líderes. No sé si eso respondió a lo que tú decías, Irma, o si yo me fui por las ramas. No, está bien, Ok. así es como es. Perfecto. A lo mejor, No sé, Jenny, ejemplo, pero fue ejemplo. Lo mismo podría haberme puesto, pero pues yo solo soy un simple sirviente. Igual que yo soy una servidora, yo no soy importante. Mario, ¿querías decir algo? no, que justo lo aclaró Irma. En estos momentos, los cargos en donde nosotros nos podamos desempeñar, yo soy un colaborador de un comité, pero debo de trabajar a la par de ese ordenamiento que tenemos espiritual, o de ese estado de conciencia que espiritualmente hemos adquirido a cada momento ante el Padre. Esto que tú decías, el conectarse diariamente con la presencia divina en nosotros para poder Él que nos instrumente, nos inspire y nos avale, nos haga personas edificantes a través de esta presencia infinita y que nosotros podamos llevar adelante el desarrollo de esta actividad social que es la de compartir, en todo caso, la revelación, pero necesitamos, es muy profundo lo que está hablando nuestra hermana, y es muy interesante para que nosotros nos podamos desarrollar en cada uno de los, digamos, resortes, por así decirlo, que tengamos en la sociedad, tanto en Latinoamérica, en cada uno de los países distintos, Claro. y no interesa si somos presidentes o no. No, lo importante es poder ir al Padre día con día y obtener el pan nuestro de cada día. Ese Padre nuestro es tan bello, Es así. es tan hermoso, que emociona cuando vos sentís que el Padre te va inspirando, te va preparando, va alentándote, vamos dejando otras cosas que nosotros pensamos y sentimos, y estamos presentes con el Padre para poder desarrollarnos en esta actividad. Gracias por todas las explicaciones que nos das. Gracias, Mario. Gracias. Muy, muy bonito lo que dices. Bien, el tema y el punto esencial de todo esto, de la reorganización social, moral, política y económica del mundo, será una consecuencia natural de la transformadora experiencia religiosa personal, interior, de las almas renacidas del Espíritu. Los resultados de la práctica personal de la religión de Jesús son, dice el libro, la consecuencia natural de esta experiencia interior del alma, experiencia interior con Dios dentro de nosotros. Esa es la experiencia interior que nos alimenta, que nos sostiene y que nos hace crecer. Son dádivas que el Padre nos da. Pero si nosotros no vamos a la comunión con el Padre, no podemos recibir de la manera ideal que la revelación necesita. No se crece por leer el libro, mis queridos hermanos, se crece por hacer lo que el libro enseña. Y la comunión de adoración está desde el principio hasta el final del libro, y está descrita, maravillosamente descrita, con precisión, pero no está lineal. Si nosotros no reunimos la información que está por aquí, por allá, y la ponemos toda junta, no vamos a saber de qué se trata. Y especialmente cuando no queremos saber. Cuando no queremos saber, nos agarramos a algo que está por ahí en el libro para no hacerlo, en lugar de decir, no, ¿cómo será o no será? A ver, lo voy a estudiar. Eso es una tarea personal, ¿verdad? Que cada uno debe hacer por sí mismo. Y el Maestro Jesús no dio reglas sociales
¿Por qué no las dio? Porque él sabía que si uno vive la religión del Espíritu como él la enseñó, no hace falta ninguna regla social. Nosotros mismos recibimos, cada uno de nosotros, la guía del Padre, crecemos en espíritu y adquirimos una sabiduría superior, que es la sabiduría que el Padre nos da. Además de la sabiduría humana, que también la tenemos que adquirir, pero esa viene más por ensayo y error. Pero la sabiduría divina es de otro nivel, y sí la podemos tener. Sí puede ser una posesión nuestra, siempre y cuando estemos dispuestos a vivir las enseñanzas, a crecer en espíritu y hacer la voluntad del Padre de todo corazón. Ese es el secreto. Si nosotros no queremos hacer la voluntad del Padre de todo corazón, nos va a llevar más tiempo llegar a comprender cuál es el verdadero camino. Seguir a Jesús significa compartir personalmente su fe religiosa y entrar en el espíritu de la vida del Maestro, consagrada al servicio desinteresado a los hombres. Una de las cosas más importantes de la vida humana consiste en averiguar lo que Jesús creía, en descubrir sus ideales y en esforzarse por alcanzar el elevado objetivo de su vida. De todos los conocimientos humanos, el que posee mayor valor es el de conocer la vida religiosa de Jesús y la manera en que la vivió, porque entonces compartimos su fe religiosa cuando esa fe se hace nuestra, cuando nosotros adquirimos esa fe. Y la fe viva de Jesús es una fe experiencial con Dios dentro de Él. Y esa fe puede ser nuestra si tenemos experiencia con Dios dentro de nosotros. Y esa experiencia con Dios dentro de nosotros requiere ciertos pasos, ciertos procesos que están en el libro. Pero, como dice también, creo que lo dijo el Maestro, primero la gente tiene que entrar al templo para que podamos mostrarles las bellezas del templo, ¿verdad? Las bellezas del templo son las bellezas espirituales que uno adquiere en la comunión con el Padre, haciendo la voluntad del Padre, recibiendo los dones divinos. Eso es lo que nosotros necesitamos, verdadera transformación. Entonces, seguir a Jesús es vivir las enseñanzas de Jesús, y la vida de Jesús es el modelo ideal y es la explicación evidente del significado de sus enseñanzas. Vamos a ver qué significa desinteresado, porque vale la pena, creo, hermanos, que lo analicemos. Generoso, altruista, que actúa sin perseguir un beneficio personal, y yo le agregué, o grupal. Significado de altruismo, diligencia en procurar el bien ajeno sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. El servicio debe ser absolutamente gratuito, siempre gratuito. No podemos esperar ganar prestigio, fama, importancia, nada. Y tampoco podemos ponerle precio a nuestro servicio, ni al servicio de la organización social. Debe ser absolutamente libre. Las organizaciones de conferencias, mis hermanos queridos, el Maestro Jesús nunca le permitió a Mateo que cobrara, que recibiera, que pidiera dinero a los asistentes a la enseñanza. Hubiera sido muy fácil para Mateo pasar por las multitudes y decir, pónganse, aquí donen porque el Maestro necesita. Tiene que pagar la comida, tiene que pagar los viajes, tiene que pagar la sala, nunca jamás el Maestro lo permitió. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No es un capricho, hermanos queridos, que se digan estas cosas. Está en el libro Durantia, está en el mandato de publicación. Por eso les digo, yo no conozco a nadie que haya estudiado cuidadosamente cómo procedió Jesús y que lo aplique. Hay unos pocos, debe haber seguramente. Perdonen si soy injusta. O estoy juzgando. Sí. ¿La asociación cobra en los congresos mundiales? Sí, hermanita, lo hace. Y a mi modo de ver está mal. Y yo lo he dicho. Muy bien, señor. Está mal, no se debe hacer. Pero corregir los errores es parte del crecimiento de cada uno. Pero trasladarse, por decir, de donde yo vivo a Cusco. Ese es otro tema. Ese es mucho más el de maestro, donde tú mira, a Cusco.
Sí, eso es otro tema. Yo podría agarrar un caballo ahí y me voy a Cusco. No, no ese es el tema de lo que estamos hablando. El acceso a la conferencia, el acceso a entrar a escuchar la enseñanza, compartir la enseñanza, eso es lo que debe ser gratuito. El maestro, a los que llegaban, que venían viajando de lejos, había un campamento en donde les daban alojamiento, comida y servicios sanitarios. El que tenía dinero pagaba. Y el que Donaba. pagaba el costo del servicio, el servicio tenía un costo. Eso está no desarrollado, pero se puede deducir fácilmente. Se puede entender muy fácil. El costo del servicio de alojamiento, comida, cada quien viajaba con sus medios. Si tenía dinero para viajar, viajaba. Pero en aquella época el viaje era a pie, todo el mundo tenía que caminar si quería viajar. Nadie, o si no, los más afortunados tenían un burro. No había otra forma de viaje. Entonces, yo estoy hablando solo de la conferencia, el acceso a la enseñanza. Esa debe ser libre y gratuita. Debe de abrirse la puerta para que entren todos los que quieran. Porque hay un problema fundamental, aparte de que no es la enseñanza de Jesús, no es la instrucción del mandato de publicación, ponerle precio a la enseñanza, aunque cueste la sala. Las personas que organizan la conferencia deben de reunir las donaciones, pagar la sala, y que a la sala se acceda de forma libre y gratuita, como el maestro lo ejemplificó. Está en la revelación, está en el mandato. Es como dicen, el que tenga ojos para ver, que vea. Es así, hermanos. Pero el viaje, la comida, el hotel, eso es diferente. Eso yo lo separo, es un ítem separado porque el maestro lo separaba, ¿sí? Lo importante es que el acceso a la enseñanza sea libre, porque si el acceso no es libre, nosotros estamos impidiendo que los pobres accedan, vengan. Estamos rechazando a los pobres. Los pobres, los verdaderos pobres que tienen dignidad, no les gusta que los discriminen, y no van a los lugares que son caros, no van a los lugares donde se cobra. Aunque haya becas, la beca es buena y es una mitigación de todo este asunto, pero la beca está direccionada a las personas que nosotros queremos que vengan, ¿verdad? O está analizada, o sea, no vienen todos y tampoco hay dinero para todos. Entonces, una forma de organizar de una forma más correcta, más fiel, es que las personas accedan a la conferencia. Por eso las conferencias deberían ser en las ciudades donde hay más lectores, creyentes, más interesados, para que tengan fácil acceso, que puedan venir o tomarse su auto y venir por el día, entrar, escuchar y después volverse a su casa, ¿verdad? Si la conferencia se hace en un lugar exclusivo, privado, distante, eso limita las posibilidades. Y se trata, este es el punto, se trata de que la verdad divina del Padre Celestial llegue a la mayor cantidad posible de personas sinceramente interesadas en escuchar la verdad. Por eso necesitamos líderes e instructores, verdaderos líderes e instructores, que nos ayuden a comprender, que nos expliquen lo que no entendemos, o que nos den ciertas herramientas básicas para que nosotros podamos hacer nuestras propias deducciones. Fíjense bien lo que significa el servicio desinteresado, que no espera absolutamente nada en retribución, nada en retribución del servicio, nada para sí, diligencia en procurar el bien ajeno sin esperar nada a cambio. Y el maestro dijo, gratuitamente recibisteis de mí, dad gratuitamente. Eso no es un capricho del maestro, es porque el Padre así quiere las cosas. Esa es la voluntad del Padre, porque el Maestro Jesús hizo la voluntad del Padre en toda su vida. Todo, absolutamente todo lo que el Maestro Jesús hizo, cada detalle de cómo organizó su ministerio, cada detalle de cómo vivió su vida, eso es la voluntad del Padre. Entonces, si queremos una explicación viva de qué es hacer la voluntad del Padre, estudiemos la vida de Jesús, observemos lo que hizo, cómo lo hizo, cómo se organizó. Él, cuando necesitaba dinero, no dijo, bueno, por esta vez
cóbrenle a la gente, total, ¿quién se va a enterar? No, él no hizo eso. Si había falta de dinero y no había donaciones, se iban a trabajar para juntar dinero. Nunca, jamás permitió que se le cobrara a la gente. Se puede decir, bueno, pero era distinto, en la época de Jesús, se le enseñaba en la sinagoga, en la casa de Zebedeo, en el campo. Eso también es un ejemplo de buscar lugares libres, abiertos, personas con medios que presten los lugares para hacer reuniones, o juntar las donaciones en la época actual, pagar la sala y decirles, están invitados todos, venga el que quiera. Si usted necesita viajar, bueno, si tenemos y podemos, le ayudamos. ¿Necesita comida, no se la puede pagar? Bueno, aquí hay, le podemos ayudar. Pero separar las cosas, ¿verdad? Para que sea fiel a cómo el maestro hizo las cosas. Necesitamos esa fidelidad, porque el movimiento urantiano no está creciendo, mis hermanos. El movimiento urantiano está estancado. Hay muchos lectores, hay personas interesadas en las páginas, en Facebook, en los grupos que entran, leen algo, pero ese no es el propósito de la enseñanza de la revelación, que haya meros lectores o meros interesados. El propósito de la revelación es que renazcamos del Espíritu. Y si no renacemos del Espíritu, estamos estancados. Tiene que haber un progreso espiritual. ¿Cómo progresamos en espíritu? El ingreso al reino de Dios es completamente libre, pero el progreso, el crecimiento en la gracia de Dios es indispensable para que permanezcamos en Él. Tenemos que crecer en la gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Los dones divinos, los frutos espirituales, el discernimiento espiritual, crecimiento del alma, adquisición de valores divinos, de una comprensión mayor, de amor divino. Amor, un amor que ame al hermano a pesar de que tengamos diferencias, de que es normal, podemos tener diferencias con alguien, podemos no estar de acuerdo en algo, pero el amor es el que hace que siempre ese hermano sepa que puede acceder a nosotros, o que nosotros sepamos que siempre podemos acceder al hermano. Esa confianza nace de una confianza en el Espíritu, de un fruto del Espíritu. El ingreso al reino de Dios es libre, solo se requiere la fe del que viene. Fe. Fe es creer en el Padre y hacer su voluntad. Eso es fe, está en el libro. Nuestro desarrollo espiritual depende de mantener una relación espiritual viva con las verdaderas fuerzas espirituales de Dios, que son la chispa divina que vive en nosotros, el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo, y de producir continuamente los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu solamente se pueden producir si hemos renacido del Espíritu. No hay frutos del Espíritu si no hemos renacido del Espíritu. Renacidos del Espíritu no significa perfectos. Seguimos cometiendo errores, seguimos siendo imperfectos, pero amamos al Padre y anhelamos ser perfectos. Y ese amor al Padre y ese amor a nuestros hermanos nos hace continuar el camino, hace que sigamos esforzándonos, sigamos sirviendo, porque se trata de servir con amor. Esa relación espiritual viva requiere el renacimiento del Espíritu. Tener el Espíritu de la verdad en nosotros, porque si no renacemos del Espíritu, el Espíritu de la verdad no entra en nuestra alma. Está conectado a nuestra supraconciencia, pero la función del Espíritu de la verdad antes del renacimiento del Espíritu es de ser coordinador de las influencias espirituales para nosotros, pero no está dentro. El Espíritu de la verdad es como un circuito y se conecta, entra en nosotros cuando renacemos del Espíritu. Como nuestro antiguo instructor declaró, no en palabras solamente, sino en poder en el Espíritu Santo. Ese es el verdadero servicio. Ahora, después de Pentecostés, podemos decir, no en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu de la verdad, porque Jesús dijo, este Espíritu de la verdad se convertirá en el punto de apoyo que multiplicará vuestro poder, nuestro poder para el bien, nuestro poder para el servicio, nuestro poder para seguir la voluntad del Padre, para hacer la voluntad del Padre, para honrar al Padre. Vamos a ver el liderazgo social eficaz y sabio. Dice, la civilización mucho, pero mucho depende de un espíritu de cooperación entusiasta y eficaz. 10 hombres valen muy poco más que uno solo para levantar una gran carga, a menos que la levanten todos juntos.
todos al mismo tiempo. Este trabajo de equipo, la cooperación social, depende del liderazgo. Las civilizaciones culturales del pasado y del presente se han basado en la cooperación inteligente de la ciudadanía con líderes sabios y progresivos. Y hasta que el hombre se desarrolle a niveles más altos, la civilización continuará dependiendo de un liderazgo sabio y vigoroso. Este es el liderazgo social, que ya vimos que el liderazgo social necesita la iluminación del espíritu para que sea verdaderamente eficaz y sabio. Un líder sin la guía del espíritu, sin la guía plena, porque sin el espíritu, la verdad, estamos a mitad de camino. Ese líder renacido del espíritu, consagrado a vivir las enseñanzas y a hacer la voluntad del Padre, es el que será capaz de ese liderazgo sabio y de motivar la cooperación social, de verdadero trabajo en equipo. Las organizaciones sociales son buenas y necesarias, pero no son lo único. La organización social debe ser el fruto del espíritu emprendedor de personas que amen al Padre, amen a sus hermanos de todo corazón y amen la verdad. Porque si no amamos la verdad, no la podemos seguir. O si amamos solo una parte de la verdad y la otra parte, oye, no, esa mejor no la miro. Gini, como nós podemos fazer, então, para passar de leitores do livro de Urântia para praticantes do livro de Urântia, nos grupos e para trazer mais pessoas também? A primeira coisa é amar Deus por sobre todas as coisas. Amar Deus, amar fazer a sua vontade. A vontade de Deus é a chave de tudo. Para nós fazermos a vontade de Deus, de todo o coração, nós devemos escolher, sinceramente, sem condições, viver fazendo essa vontade. Então, a vontade de Deus pode ser um mistério, pois podemos pensar, oh, mas o que é a vontade de Deus? Eu não sei, mas o segredo é, quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus de todo o coração, conhecemos o caminho da verdade. Sabemos experiencialmente qual é a vontade de Deus. O Pai consegue nos guiar de melhor forma. Então, escolhendo a vontade de Deus, renascendo do Espírito, recebemos o Espírito da verdade na nossa mente e alma. Então, nossos olhos são abertos. O amor de Deus torna-se fluido através de nós. Isso é uma realidade. Agora eu estou descrevendo, mas a experiência dessa realidade, a consciência de Deus que nós adquirimos nesse momento, é a maravilha que vai nos transformar e vai nos tornar um foco de atração espiritual para nossos irmãos que estão, do mesmo modo, espiritualmente motivados. Esse é o assunto. Há muitos leitores e interessados intelectuais, mas qual é o trabalho daquele que ama a Deus e conhece a verdade? Tentar promover essa verdade, comunicar e motivar outros para também adquirir esse amor. Apenas aqueles que realmente estão interessados em Deus, em conhecer Ele, serão os que vão responder a essa atração, a esse ensinamento, a esse exemplo vivo da pessoa. Deve existir o exemplo vivo. A pessoa deve ter uma vida ativa de serviço. Como diz o livro de Urântia, uma pessoa pode amar muito Deus e não ser capaz de descrever seu amor ou descrever as verdades espirituais. Isso não diminui em nada a qualidade do amor dessa pessoa. Mas esse amor é visível nas atuações da pessoa. É muito visível. Então, adquirir isso é uma questão de cada um com Deus. Esse diálogo interior com o Pai, essa busca dele na sua presença em nós. E para isso precisamos da comunhão com Ele. Ele está aqui, em nós, em nossa própria mente. Quantas vezes cada um de nós fecha os olhos e se comunica com o Pai? Fala para Ele e depois fica em silêncio, receptividade silenciosa,
simplesmente aceitando a sua vontade, recebendo qualquer coisa que ele tenha para nós, sem esperar nada específico, nem querer receber nada específico, pois ali, se nós temos uma expectativa de uma resposta, estamos bloqueando a ação de Deus, pois a vontade de Deus é a vontade de Deus, não a vontade humana. Ele tem uma vontade para cada um de nós, uns dons especiais. O guiamento é pessoal dentro de nós. Então, eu diria, vamos para dentro, para cima, ouvir o Pai, receber dele, comunhão com ele, crescermos em amor, é uma dádiva do Pai. Ele só precisa a nosso amor, a nossa fé, a nossa entrega, para viver esse ensinamento maravilhoso da comunhão, da oração. Então, tudo isso que estamos falando se tornará uma realidade viva na experiência de cada um. Não sei se isso respondeu. Obrigada, respondeu sim. Perfecto, obrigada. Bien, el liderazgo social eficaz y sabio. La perspicacia espiritual, dádiva del Padre, transforma a los líderes sociales. La religión del espíritu, de la relación personal con Dios, haciendo la voluntad del Padre, impide que todos los movimientos colectivos pierdan de vista sus verdaderos objetivos. Esto incluye a nuestras organizaciones. Si el líder social, que sí hay líderes sociales en las organizaciones, o debe haber un líder social, si ese líder social no está imbuido, no tiene perspicacia espiritual, no ha renacido del espíritu, no está creciendo el espíritu, entonces el movimiento colectivo pierde de vista sus verdaderos objetivos. ¿Cuál es el objetivo del movimiento colectivo, de la organización social? Promover la religión del espíritu, promover no solamente que les llegue un libro, que también les llegue el servicio amoroso, los frutos del espíritu manifestados en la vida personal de cada uno, que les llegue la ayuda si es necesaria para estudiar y comprender la enseñanza. Y también la motivación para ir a Dios, para comunicarnos con Dios, para estar con Él en nuestro interior. Él está dentro de nosotros. Y Él anhela darnos de sí mismo, anhela espiritualizarnos, ayudarnos a crecer. Entonces, esto es importantísimo, esta enseñanza es importantísima para los que integramos organizaciones sociales, para que la organización social no pierda de vista el verdadero objetivo. El verdadero objetivo de una organización social no son los propósitos temporales, limitados, o las ideas humanas. Debe ser el ideal del Padre, la voluntad de Dios, la expansión del Evangelio y del reino de los cielos. Pero, sí. Entonces, el líder eficaz social, que es espiritual, también tiene que ver a los hombres y a las mujeres necesitados en su comunidad y dirigirse a los potentes, a los que tienen solvencia, y ayudar y buscar o acomodar a las personas que están en necesidad. Una cosita, Irma. Sí. Creo que entendí lo que quieres decir. Tú quieres decir que el líder social haga beneficencia social. No. La beneficencia se dedica a darle a la gente su necesidad, sin esfuerzo, altruísticamente, a los hermanos que tienen capacidades y que tienen necesidad de conseguir un empleo digno. Esto yo me refiero a un futuro, ¿verdad? Los líderes tienen que ver todo eso, sí, que su comunidad camine junta.
no Sí. voy a caminar bien si estoy coja. Claro. Ese tema, mira, el grupo religioso debe ocupar solamente de religión. La persona Pero individual, entonces, ¿por qué se llama organización social de porque es líder servicio, social? líder social de la organización social de servicio al reino de los cielos. El libro Durante dice que las organizaciones sociales relacionadas con el evangelio del reino, con la verdad divina, son servidoras están aquí y aquí está la hermandad espiritual. La organización social es servidora de la hermandad espiritual y solo debe ocuparse de religión, o sea, todo lo que se relaciona con la verdad divina, con la enseñanza y con la difusión de la verdad divina. Distintas actividades que están... El líder religiosa, ¿cómo sí. le pido a los miembros de mi comunidad que Sí. se ocupen de la religión si están ocupados pensando qué van a comer y qué le van a llevar a sus familias? Sí, eso es otro tema. Mira, vamos a hacer así. No. Espera, permíteme. Es vida. Sí, pero el servicio son dos ámbitos del servicio diferentes. Okay. La persona, el líder social individualmente puede dedicarse a ayudar, a conseguir ayuda, trabajo, pero lo hace individualmente, como un servicio personal, no como parte de la organización social de servicio a la revelación, porque esa organización no se debe ocupar de ninguna otra cosa más que de las cosas que se relacionan con la verdad divina, con la expansión del reino de los cielos, con el servicio al Padre. Me parece que Jesús contemplaba todo en sus instrucciones, porque Él conocía nuestra calidad material, física y nuestras necesidades. Él vivió las necesidades. Sí, yo te entiendo perfecto, pero ese es un ámbito de servicio diferente, porque el grupo social que está dedicado a servir al reino de los cielos, si se dedica a otra cosa, se convierte en una religión institucional. Esa es la limitación. Por eso el grupo social de servidores individualmente puede dedicarse a otra tarea, a otro servicio, a hacer beneficencia social. El maestro individualmente hacía muchas obras de bien, las hacía él individualmente. Y hizo obras para mostrar su poder como hijo de Dios, pero fue parte de su ministerio. Sí, dime, hermana. El líder debe tener la capacidad para ver a estas personas que están en necesidad para que alcancen la misma calidad espiritual que todo el grupo, porque entonces deja de llamarse liderazgo social. Es liderazgo el líder social sí, el líder social sí. El líder social sí, pero el líder social que es parte... social y eficaz. Sí, el líder social, pero yo ahora me referí a alguien que esté dentro de una organización social de servicio al reino de los cielos. Hice una distinción. Existen hoy día líderes sociales en organizaciones sociales y hay otros que están en organizaciones sociales que no son líderes, que solo son la persona que ocupa un puesto y que hace trabajo administrativo, por así decir, pero que no ejerce una función de liderazgo. Perdón. Sí, ¿puedo hacer una moción de orden? Me parece muy, muy interesante el planteamiento de Irma, es muy chévere, pero sí, yo le sugiero algo a Jenny y a todas las personas que estamos acá, es de pronto que termines, si quieres faltando un cuarto para las 9, paramos y hacemos estas preguntas o estas observaciones, ¿listo? Porque si no, no vamos a alcanzar. Sí, pero este discernimiento me gusta mucho, porque nos permite aclarar y la idea es que todos podamos participar y entre más participemos mejor. Entonces yo sugiero que pues avancemos y si quieres faltando un cuarto para las 9, paramos y hacemos las preguntas que haya que hacer, ¿vale?
Perfecto. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ginny, buenas noches a todos. Bueno, miren, el liderazgo social eficaz y sabio, aunque la religión sea la religión del espíritu, no está hablando de religión evolutiva, la religión sea exclusivamente una experiencia espiritual personal, conocer a Dios como Padre, esa es la religión del espíritu, conocer a Dios como Padre dentro de nosotros, conocerlo en la experiencia real con Él. El corolario de esta experiencia, que es conocer al hombre como hermano, comprende la adaptación del yo a otros yos, y eso involucra el aspecto social o de grupo de la vida religiosa, la vida de la persona religiosa, que se adapta socialmente o al grupo porque conoce al hombre como su hermano, como resultado de que está conociendo a Dios como su Padre. La religión del espíritu, aclaremos, siempre agrego, porque para que no haya confusión, la religión es primero una adaptación interior o personal a Dios, una adaptación, un renacimiento del espíritu, una transformación espiritual, un crecimiento espiritual, primero, y luego se vuelve un asunto de servicio social o de adaptación de grupo. El hecho de la tendencia gregaria del hombre, tendencia gregaria y tendencia a formar grupos, forzosamente determina que surgirán grupos religiosos. Lo que sucede con esos grupos religiosos depende en gran parte de un liderazgo inteligente. El liderazgo inteligente es el liderazgo renacido del espíritu, que ve con los ojos del espíritu, que comprende el camino del progreso espiritual, que conoce a Dios en sí mismo, que está dotado de los valores divinos, de los frutos espirituales, que ama a sus hermanos y que conoce la verdad, conoce las enseñanzas. Entonces, lo que sucede con los grupos de religiosos va a depender de un liderazgo inteligente. Se necesita un líder espiritualizado para que sea un líder social eficaz y sabio, que conduzca al grupo por el sendero correcto, que no cometa graves errores como dar la espalda a los pobres, o no estudiar las enseñanzas, no prestar atención a lo que el maestro estableció y quiere que hagamos. Lo que la revelación nos enseña, lo que está en el mandato de publicación, que muchos ignoran, la mayoría porque no lo comprenden, no es por maldad, no es por negligencia, la mayoría, como yo les dije al principio, no conozco hasta el día de hoy a nadie que haya explicado completamente de principio a fin el orden, los métodos y los procedimientos de Jesús para establecer el reino de los cielos. Y puse el significado de corolario porque es una palabra que a algunas personas le puede resultar extraña o poco común. El corolario es consecuencia de una situación tan obvia que no necesita demostración. Fíjense la inteligencia de los reveladores en usar las palabras. Un corolario es un resultado ampliamente visible, por eso no necesita demostración. Conocer al hombre como nuestro hermano es un resultado natural, espontáneo, de conocer a Dios como nuestro Padre. Ese es el amor fraternal que nace del Espíritu, que nace de un corazón lleno de amor por Dios. Hay dos métodos en la revelación para amar a nuestros hermanos. Uno, nos dicen que es aprender a amar a un hermano más cada día. Ese es un método. Pero hay otro método, que es amar cada vez más a Dios y desarrollar un interés cada vez más profundo por el bienestar de nuestros hermanos. Y no hay mayor bienestar que el bienestar espiritual, porque del bienestar espiritual y del crecimiento espiritual nace el bienestar en todos los sentidos. Hasta puede haber salud como resultado de ese bienestar. El orden, el plan y los métodos de progreso mencionados en el mandato se refieren a cómo servir a la revelación. La preparación personal en espíritu primero, como lo vimos recién, primero esa preparación. El estudio de la enseñanza, el análisis y aplicación de los métodos que usó Jesús para organizar el servicio, cómo organizó a los apóstoles. Todo ello indica cómo los discípulos de Jesús que desean servir a sus hermanos y hermanas, que es toda la humanidad, deben prepararse para actuar en nombre de la revelación divina del libro de Urantia. Para servir al reino del Padre debemos vivir las enseñanzas divinas,
logrando un elevado desarrollo humano, espiritual e intelectual, con amor y sabiduría. Cuando digo intelectual me refiero al estudio de las enseñanzas y a la comprensión. No importa los estudios que se tengan y los conocimientos que se tengan de las cosas de este mundo. Una persona puede ser la más inteligente, la más sabia, la más hermosa espiritualmente y desconocer todo, absolutamente todo, de las cosas del mundo, de la sabiduría del mundo. Los profetas más grandes de la antigüedad fueron unos perfectos ignorantes de todas las cosas, de lo que se llama sabiduría del mundo. Cualquier profesión, cualquier enseñanza, cualquier conocimiento no es necesario para servir y tener un elevado desarrollo intelectual en el conocimiento de la verdad, porque eso nace del Espíritu, viene del Padre, nos lo da el Padre cuando le amamos y amamos su verdad. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús, con amor y sabiduría, haciendo lo que Jesús hizo en la organización de los 12 y enseñó que debe hacerse. Debemos estudiar cuidadosamente toda la vida humana de Jesús para aprender cómo Él se preparó para lograr su magnífico desarrollo espiritual y humano y cómo aplicó los resultados de esta preparación en su enseñanza y en la preparación espiritual de sus apóstoles y discípulos. Organizar el servicio personal y grupal, cuando trabajamos a solas o como parte de un grupo social, siguiendo los métodos de Jesús para la distribución de tareas y para el financiamiento de las necesidades materiales. La organización de los 12, establecida por Jesús, tenía su recaudador de donaciones, que era Mateo, quien solicitaba donaciones a personas adineradas, simpatizantes de la causa, pero nunca Mateo pidió dinero a los que asistían a las enseñanzas. El acceso a los lugares donde se comparte la enseñanza divina debe ser totalmente libre y gratuito. Lo que hizo Mateo era un recaudador de impuestos. Para Mateo hubiera sido muy natural, muy lógico y muy fácil pedirle dinero a la gente que llegaba a escuchar a Jesús. Y la gente le hubiera dado dinero, porque estaba maravillada con las enseñanzas. Pero ¿quién le dijo a Mateo que no lo hiciera? ¿Por qué Mateo, cuando alguien voluntariamente de las multitudes que estaban ahí se ofrecía a donar algo, Mateo se lo llevaba aparte y fuera de la vista de todo el mundo discretamente recibía la donación? Esa no es la actitud natural en una persona que es un recaudador de impuestos, que está acostumbrado a agarrarte de aquí y decirte, dame porque, ¿verdad? Quiere decir, para mí está bien claro, y este es mi entendimiento personal, que Mateo estaba siguiendo las instrucciones de Jesús. Porque Jesús dijo, gratuitamente recibisteis de mí, dad gratuitamente. Eso es una responsabilidad nuestra, cumplirlo. En la medida que nosotros no cumplamos esa instrucción esencial, en nuestro movimiento irá cojo, rengo, siempre un paso atrás de lo que debe de ser. Aquella noche, cuando se retiraban para descansar, Jesús les dijo a los apóstoles, habéis recibido gratuitamente, por eso deberíais dar gratuitamente la verdad del cielo. Y al darla, esta verdad se multiplicará y mostrará la luz creciente de la gracia salvadora a medida que la prodiguéis. Al dar la verdad del Padre gratuitamente, hay una luz creciente de gracia salvadora a medida que esa verdad se prodiga gratuitamente. Existe ese mecanismo y es cuando nosotros realmente nos interesamos y nos dedicamos a hacer la voluntad del Padre y a seguir los métodos de Jesús, como bien claro nos dice la revelación, y lo dijo el revelador en el mandato de publicación. Es nuestro deber analizar, comprender y vivir, aplicar esos métodos. Es muy importante que lo hagamos. La vida terrenal de Jesús estuvo consagrada a una sola gran finalidad, hacer la voluntad del Padre, vivir la vida humana religiosamente y por la fe. Todo lo que Jesús hizo en su vida, todo eso es la voluntad del Padre. Él la ejemplificó. Si nosotros, sabiendo que esa es la voluntad del Padre, elegimos el camino contrario, estamos haciendo conscientemente lo contrario a la voluntad del Padre. Y no nos puede ir bien. No podemos tener éxito, sino abrimos el corazón y nos decidimos
hacer la voluntad del Padre en todas las instrucciones que los reveladores nos dan. Es esencial que lo hagamos si de verdad queremos que este mundo progrese y que cada ser humano encuentre la verdad. Dijo Jesús: vosotros que quisierais ser los ayudantes del pastor de los rebaños de mi Padre, no solamente tenéis que ser unos líderes meritorios, sino que también tenéis que alimentar al rebaño con buena comida. No seréis unos verdaderos pastores, a menos que conduzcáis a vuestros rebaños a los verdes pastos y al lado de unas aguas tranquilas. Los verdes pastos y las aguas tranquilas son los modos, los métodos que empleó Jesús para enseñar el reino de los cielos, y es la verdad divina que Jesús enseñó y que está en el libro de Urantia. Todo pastor que entra en el corral por otro medio que no sea la puerta es un ladrón y un saqueador. El verdadero pastor entra en el corral después que el guardián le ha abierto la puerta, y sus ovejas que conocen su voz salen cuando las llama, y cuando las ovejas que le pertenecen están todas afuera, el verdadero pastor va delante de ellas. Él muestra el camino y las ovejas les siguen. El pastor que entra por la puerta es el renacido del Espíritu, que tiene el Espíritu de la verdad en sí mismo y que habla con la voz del Espíritu, que dice la verdad del Padre con fuerza espiritual y con poder espiritual, que transmite una verdad profunda, real, experiencial en la persona, entonces la persona la puede transmitir con fuerza espiritual. Y eso es el pastor que entra por la puerta. El pastor que quiere atraer a las ovejas por medios falsos, sin seguir la voluntad del Padre, estoy pensando en ciertas personas que se abren páginas en Facebook como si fueran Micael de Nevadón, o haciéndose pasar por otros seres divinos. Eso es para mí un ejemplo de alguien que es un ladrón y un saqueador que no entra por la puerta. Sus ovejas le siguen porque conocen su voz. No seguirán a un extraño. Huirán de un extraño porque no conocen su voz. Esta multitud reunida aquí alrededor de nosotros se parece a unas ovejas sin pastor, pero cuando les hablamos, conocen la voz del pastor y nos siguen. Al menos lo hacen aquellos que tienen hambre de verdad y sed de rectitud. Algunos de vosotros no pertenecéis a mi redil, no conocéis mi voz y no me seguís. Y como sois falsos pastores, las ovejas no conocen vuestra voz y no quieren seguirlos. La voz, vuelvo a decirlo, es la enseñanza divina dicha con amor, con el amor del Padre. Dijo Jesús al apóstol Andrés: en mi universo y en el universo de universos de mi Padre, nuestros hijos hermanos son tratados como individuos en todas sus relaciones espirituales, pero en todas las relaciones colectivas procuramos invariablemente que exista un liderazgo definido. Nuestro reino es un reino de orden, y cuando dos o más criaturas volitivas actúan en cooperación, siempre se provee la autoridad del liderazgo. Observen, hermanos, que en las relaciones colectivas del reino de los cielos, en el mi universo y en el universo de mi Padre, en ese ámbito, se le da la autoridad del liderazgo a quien lo merezca. Debéis ser líderes meritorios si queréis ser pastores de los rebaños de mi Padre. El líder meritorio es el que cumple esta condición, el que recibe la autoridad del liderazgo del Padre, porque el Padre lo puede guiar. No es un líder cualquiera que hace lo que quiere con su cabeza. Es alguien que está imbuido del amor del Padre, de los frutos espirituales, de la verdad divina y conoce experiencialmente el camino. Ese es el que recibe la autoridad del liderazgo en el grupo, en las relaciones colectivas de grupo, dentro del reino de los cielos, dentro de la hermandad espiritual. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y esa autoridad de liderazgo hay que merecerla, si se quiere ser un verdadero líder en el ámbito del servicio a la verdad espiritual. Lo que Jesús dijo en el sermón de ordenación a sus apóstoles es también para los líderes instructores y para todo servidor sincero de la revelación divina del libro de Urantia. Discernid claramente la verdad, vivid con audacia la vida recta, así seréis mis apóstoles y los embajadores de mi Padre. Habéis oído decir que si el ciego conduce al ciego, los dos caerán al precipicio.
Si queréis guiar a otras personas hacia el reino, vosotros mismos tenéis que caminar en la clara luz de la verdad viviente. La verdad viviente es Dios Padre, el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo. Ellos, si hemos renacido del Espíritu, están activos, vivos en nosotros y tenemos una relación viviente con el Padre y con los circuitos espirituales, que son las presencias de nuestra Madre Divina y de nuestro Padre Creador Miguel. Entonces, para guiar a otras personas hacia el reino, tenemos que caminar en la clara luz de la verdad viviente, la verdad experienciada por nosotros, vivida por nosotros. Entonces sí, podremos cumplir esta valiosísima instrucción que el Maestro Jesús nos da. En verdad, el cristianismo ha hecho un gran servicio a este mundo, pero a quien más se necesita ahora es a Jesús. El mundo necesita ver a Jesús viviendo de nuevo en la tierra, en la experiencia de los mortales nacidos del Espíritu que revelan el Maestro eficazmente a todos los hombres. Es inútil hablar de un renacimiento del cristianismo primitivo. Tenéis que avanzar desde el lugar donde os encontráis. La cultura moderna debe bautizarse espiritualmente con una nueva revelación de la vida de Jesús e iluminarse con una nueva comprensión de su evangelio de salvación eterna. La nueva revelación de la vida de Jesús se está refiriendo a Jesús vivo en nosotros. Esa es la revelación de Jesús. Revelando a Jesús en nuestra experiencia, en nuestra propia vida, que Jesús alcance una manifestación en nosotros a través de los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son ser exactamente como era Jesús. Entonces, cuanto más frutos del Espíritu, más espiritualidad poseamos, más amor, más valores divinos, más discernimiento espiritual, entonces las personas verán a Jesús vivo en cada uno de nosotros y el mundo se iluminará, la cultura moderna, bautizada espiritualmente, o sea que cada uno renacerá del Espíritu, ese es el bautismo espiritual, recibir el Espíritu, la verdad, ser bautizados por el Espíritu, y se iluminará con una nueva comprensión de su evangelio de salvación eterna. Conocerá la revelación de Urantia, conocerá la verdad y la comprenderán. Serán iluminados con una nueva comprensión del evangelio de la salvación eterna. Eso solo se puede lograr a través de personas que estén activas espiritualmente, llenas de amor y sirviendo a sus hermanos de manera incondicional, totalmente gratuita. Y cuando Jesús se ha elevado así, en la vida de nosotros, atraerá a todos los hombres hacia él. Los discípulos de Jesús deberían ser más que conquistadores, e incluso fuentes desbordantes de inspiración y de vida realzada para todos los hombres. La religión no es más que un humanismo elevado hasta que se hace divina, mediante el descubrimiento de la realidad de la presencia de Dios en nuestra experiencia personal con Dios. Esa es cuando se hace divina la religión. Jamás en tu ascenso al paraíso te ganarás nada intentando impacientemente eludir el designio divino establecido mediante atajos, invenciones personales u otros artificios para facilitar el avance en el camino de la perfección, para la perfección y hacia la perfección eterna. Necesitamos seguir el camino de Jesús, el camino que nos enseñó y nos ejemplificó. Muchísimas gracias, queridos hermanos, que Dios los bendiga y espero que les haya servido de algo. Quiero saludar a Gustavo, a Pilar, Oki. Hola, buenas noches. Wow, no te había escuchado. Qué amplio conocimiento y qué claridad la que tienes para exponer la revelación. De verdad que, wow, sorprendido. Bien, me gustó mucho. Demasiado. Qué lindo. Me alegro mucho, hermano. Qué gusto me da compartir con ustedes estas verdades divinas. Hola, Carlos, no te había visto, ¿cómo estás? Mauri, tampoco te había visto. Espero que... Fernando, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, igual Jenny, gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, adelante el que quiera comentar. Bueno, ya es un poquito tarde, pero... No, estuvo muy bien, Jenny, por tu exposición, muy bonita.
Pues ahora las preguntas, a ver, ¿qué preguntas tenemos? Opiniones. Irma, estabas preguntando, estabas comentando. Sí, veo que empecé con un tema de que no se debería cobrar. Y también veo que hay mucha necesidad entre muchos hermanos lectores. Yo no soy una santa, soy muy atrabancada, pero sí tengo mi corazón puesto en lo que estamos hablando, en lo que he ido aprendiendo. Realmente, si ustedes pedían referencias mías, yo creo que serían buenas. Pero esto es porque la lectura y el estudio me ha cambiado mi forma de personas y muchas cosas. Soy otra persona, soy otra Irma de hace 10 años. Se entrecortó. Sí. Entonces ahí voy a hablar con Hay ya se fue. Mucha necesidad y los líderes de lo que habla Jenny en esta presentación, yo creo que sí, todo va junto. No los líderes de lo que habla Jenny, a los que tienen necesidad de comer, porque no, como todo digo y lo repito, qué pena, no se le oye nada a Irma. Hay que hacer... Wilson, ¿puedes ponerle mudo en uno de los dos? Gracias. Necesidad de, como digo y lo repito, sí. Los hermanos que están queriendo aprender no pueden concentrarse cuando tienen necesidad. Y los líderes podrían hacer lo que hacía Mateo, poner una persona que recaude con los adinerados para apoyar o que les consiga empleo. No pedir limosnas, sino que ofrezca un servicio a cambio de un pago. Eso es más común. Nuestra sociedad no puede cambiar y la espiritualidad no va a crecer si tenemos necesidades materiales, aunque porque la gente más pobre siempre vive con Dios en la boca. Dios, necesito comida, Dios, cuida a mi hijo, Dios, sácame de esta enfermedad. La gente con más posibilidades se va a la clínica Mayo allá en Miami. No, perdón, Irma, es que no estoy entendiendo nada. ¿Cuál sería la pregunta? No es pregunta, estoy comentando. ¿Es un compartir? La pregunta, bueno, la pregunta como ¿por qué no se hace? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a las enseñanzas, hay que separar las actividades. La actividad de servicio a la revelación debe estar separada de todas las actividades humanas. Que la persona que siente voluntad, deseo de ayudar a las personas en necesidad es totalmente loable, pero debe hacer su servicio de forma independiente a todo el servicio a la revelación. El servicio a la revelación, el servicio al reino de los cielos debe ser una cosa religiosa y espiritual, sin mezclarla con política, social, con economía, todas necesidades puramente sociales, ¿sí? Esa es la instrucción que tenemos para que no se deforme, que no se desvíen los propósitos del servicio. En el caso de la organización social de servicio a la revelación, debe ser un servicio basado en el amor al Padre, en la voluntad del Padre, por amor a nuestros hermanos, pero para la parte espiritual. No se debe mezclar con servicio social, político,
político, económico, que es otro orden de servicio. Esa es la instrucción que tenemos, aquí lo publicó Sal, dice, los religionistas, los religiosos como grupo nunca deben ocuparse de nada que no sea religión, aunque cada religioso en particular como ciudadano individual puede tornarse un líder destacado de algún movimiento social, económico o político de reconstrucción. Entonces son dos tareas diferentes que deben de mantenerse separadas. Eso es todo lo que nos dicen. ¿Alguien más? Sí. Sí, yo. Bueno, primeramente agradecerte, una maravillosa exposición con muchísimas enseñanzas. Me gustaría hacer un pequeño aporte, es un pequeño párrafo que también creo que resume mucho de lo que nos has querido compartir. Dice así, dice Jesús, dejadme declarar enfáticamente esta verdad eterna. Si vosotros, mediante la coordinación en la verdad, aprendéis a ejemplificar en vuestras vidas esta hermosa totalidad de rectitud, vuestros semejantes os seguirán entonces para ganar lo que habéis así adquirido. La medida en que atraéis a los buscadores de la verdad representa la medida de vuestra dotación de la verdad, vuestra rectitud. El esfuerzo que tengáis que hacer para llevar al pueblo con vuestro mensaje es, en cierto modo, la medida de vuestra eficiencia para vivir una vida plena o recta, la vida coordinada en la verdad. Entonces, yo pienso que sí, hacemos muy bien en compartir el libro, en hacer conferencias, en trabajar con los grupos de estudio, pero definitivamente esto debe ser uno de los propósitos principales en nuestra guía para llevar el mensaje a nuestros hermanos y es ejemplificarlo. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Es excelente la cita que compartiste. Esa cita resume todo perfectamente bien. La rectitud del Padre, como la ejemplificó Jesús, y en esa rectitud está la obediencia a las instrucciones que tenemos en la revelación. Primero, nuestro crecimiento personal. Primero, que ese reino del que hablamos es una realidad establecida en nosotros. Si esa realidad no está establecida en nosotros, vamos a ser guías ciegos. Y ya sabemos lo que pasa con un guía ciego. Tenemos que fomentar el crecimiento, el nuestro primero, para poder fomentarlo en otros. Eso es esencial. Y la rectitud de que nos habla es una rectitud que va más allá de lo que nosotros humanamente consideramos rectitud. Es la rectitud en el efectivo cumplimiento de la voluntad del Padre. El Maestro la ejemplificó muy claramente. Si hay algo que el Maestro dijo y los reveladores nos dicen que debemos hacer y nosotros sabiéndolo elegimos no hacerlo, estamos nosotros mismos dirigiéndonos al fracaso. No será un fracaso para dentro de una semana, pero a la larga todo lo que no se coordine con la voluntad del Padre desaparecerá. Y a la prueba está de que no crece cuando no está coordinado, ¿verdad? Necesitamos trabajar mucho, con amor, trabajar desde adentro, trabajar en nosotros mismos y trabajar con nuestros hermanos para que toda esto se haga una realidad y que esta revelación alcance a las personas que la necesitan. Pero no va a llegar a ellas meramente como un libro, toma, aquí tienes un libro, o publicando citas en redes sociales, o teniendo seguidores en redes sociales. Eso es bueno, pero es una mínima parte. La parte esencial es la otra, la personal. Si lo que estamos diciendo no se refleja en nuestra vida, no es una realidad en nuestra vida, no mostramos ese amor superior, ese discernimiento espiritual superior, no tenemos poder espiritual. Y sin poder espiritual no podemos hacer obra espiritual. Y compartir la enseñanza de la forma viva que el Padre quiere es una obra espiritual. Disculpen si me extendí mucho. ¿Alguien más? ¿Isabel? Sí, si permiten, es que le quería yo comentar a Irma que antes de conocer yo el libro Durantia hacía muchísimo trabajo social para ayudar a mis hermanos a tener un empleo digno, un trabajo digno. Pero
cuando yo conocí a Urantia y empecé a involucrar el conocimiento del libro y lo poco que iba uno tomando discernimiento más claro, entregarle discernimiento a mis hermanos, la labor se convirtió en algo maravilloso porque las personas desde el espíritu transforman su vida personal y se acaba la escasez y empiezan a buscar ellas mismas soluciones a sus problemas económicos y de pareja, porque son muchos los problemas al interior de la familia. Entonces, cuando Irma dice que la persona que no tiene que comer no nos va a poner cuidado para que le hablemos de religión o de Dios, eso es cierto, pero ponerle el pan en la mano tampoco resuelve. Y yo lo viví por muchísimos años y por eso doy fe de que si trabajamos primero en el espíritu de ese hermano, él de la mano de pronto de nosotros sale mucho más rápido de sus dificultades. Y cuando nosotros elegimos hacer la voluntad del Padre y nos dedicamos a ella, estamos creando o construyendo nuestra religión personal. ¿Y cómo se manifiesta? En ese servicio amoroso de nuestro hermano, en esa dedicación constante, permanente, de estar entregando una palabra, una frase, cualquier cosa que se nos ocurra hacer para la difusión de la quinta revelación. La quinta revelación, y no estoy hablando de entregar el libro, sino entregar el amor que la quinta revelación pone en nuestros corazones, es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hermanos. Bueno, eso le quería decir a Irma. Me pareció escucharte cuando entraba que el movimiento urantiano estaba estancado. Eso me preocupa que mi batería también se va a morir. Entonces, es cierto, Ginny, hace rato que nos dimos cuenta que el movimiento empezó a estancarse y a mí me da la sensación que fue a partir de la división que hubo en Estados Unidos. Fue cuando nosotros nos dimos cuenta, nosotros hablando de los urantianos de Colombia, que no podíamos involucrarnos en esa división. Y decidimos trabajar con los medios que teníamos y con las herramientas que se nos ocurrieron utilizar. Entonces, yo no sé cómo esté en los otros países o a nivel mundial, pero a mí me encanta ver que en Colombia tratamos de hacerlo mejor y de que vamos encontrando personas que también se unen al equipo con todo el amor del mundo. No es fácil encontrar líderes, no es fácil convencer a nuestros hermanos que se unan a esta labor, pero nos corresponde a nosotros estudiar más, prepararnos más para poder entregarles a ellos con mayor certeza este conocimiento que los ayude a ellos también a convencerse de que la cosa más maravillosa que podemos hacer en esta vida es dedicarnos a hacer la voluntad del Padre, revisarnos a cada instante para que nosotros seamos coherentes en todos nuestros actos y de esta manera poder servir mejor. Y era lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Isabel. Yo a lo que me refiero con el movimiento Urantia estancado, no estoy hablando de personas que conocen el libro, que saben de él, o que entran a un grupo en Facebook. Las personas entran a los grupos en Facebook y algunos siguen estando, participan, pero la enorme mayoría no vuelve a entrar nunca más. Están ahí, son un número. El tema es que el servicio, el verdadero servicio, el servicio amoroso, es un fruto del Espíritu. El movimiento está estancado porque son pocas las personas que han renacido del Espíritu o que renacen del Espíritu. Hay muchos lectores intelectuales y el servicio, cuando has renacido del Espíritu, el servicio es natural. Amas servir, anhelas servir, no quieres otra cosa. Si no sirves aquí, sirves allá. O sea, no quiere decir que tengas que estar siempre en una vía de servicio, puedes servir de 1000 maneras, porque el servicio es libre, de acuerdo a la inspiración personal. Entonces, está estancado porque hay falta, ustedes lo saben muy bien en las asociaciones, ¿cuántas personas son activas? Hay números, personas registradas, pero personas activas, llenas de amor, sirviendo amorosamente,
esforzándose por vivir las enseñanzas, por ayudar a los pobres, que se preocupan por los pobres, ayudarlos en el sentido de encontrar a Dios, encontrar la verdad y tener esa fuerza interior. Aparte del servicio social, lo que dice Irma, ese es muy loable, ese servicio social, pero estoy hablando del servicio a la revelación, ¿sí? Por eso dejo aparte ese tema. No es que lo ignore, no es que lo ningunee, pero tengo que hablar del servicio a la revelación, de lo que nos compete como hijos de Dios, renacidos del Espíritu, que queremos que este mundo cambie. Este mundo no va a cambiar porque lean el libro. Eso ayuda, porque ayuda a cambiar la mentalidad si es que lo aceptan. Pero lo que va a cambiar es la transformación espiritual de la persona. Y esa transformación es con Dios dentro de nosotros. Nuestra relación con Él, y es una persona, está dentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de buscarle en nuestro interior, de prestarle atención en receptividad silenciosa, de tratar de discernir cuál es su voluntad para esta situación o para la otra en cada encrucijada del camino, o en las dificultades, o en lo fácil? ¿Cuántos de nosotros pensamos, ¿será que es correcto que yo me niegue a participar en esto? ¿O que yo rechace a aquellos otros porque son una religión evolutiva? Las religiones evolutivas no van a desaparecer, deben transformarse. Y la transformación, a mi modo de entender, es a través de que las personas que están dentro de la religión lleven la enseñanza a sus compañeros. Porque nosotros que estamos aquí, supongamos que viene alguien con una enseñanza y no pertenece a nuestro grupo. ¿Qué hacemos? ¿Lo escuchamos o tendemos a rechazarlo? Tendemos a rechazarlo, porque es algo distinto a lo que nosotros conocemos. Y la religión evolutiva, ustedes saben que hay un fetichismo con la Biblia. La gente, lo sé por mi propia familia, para ellos la Biblia es intocable. Ellos no siquiera consideran la posibilidad de que la Biblia la escribieron unos seres humanos, algunos espirituales, santos y otros no tan santos, y que sí, es un compendio de algunas verdades que tiene su valor, pero la Biblia no es Dios. Para ellos la Biblia es prácticamente Dios. Esas cosas, yo pienso que lo que está en el libro sobre un planeta vecino, que dicen que ellos, los de ese planeta vecino, de ese continente avanzado, están a punto de cometer el error de enviar gente preparada de los suyos a los países vecinos, que lo que deben hacer es traer a gente de los países vecinos, educarlos, prepararlos y devolverlos a los países vecinos. Así es que funciona. Esa es una instrucción importantísima para la formación de instructores. Entonces, si hay una religión o un sacerdote que quiere darles a sus fieles la enseñanza del libro, hay que ayudarlo. No hay que hacerlo a un lado, no hay que considerarlo malo. Al contrario, es buenísimo que el sacerdote, hay sacerdotes en Estados Unidos que hacen eso sin decir. Hay uno que yo lo conozco, que está en Facebook, y hemos hablado. Él introduce las enseñanzas del libro, pero sin decir que es del libro, solo va iluminando la mente de las personas. Eso está perfecto. Eso es algo que se debería animar a los demás a hacer. A los que quieran, por supuesto. ¿Alguien más? Aquí algo muy bonito puso Sal. La prueba de verdadero desarrollo espiritual consiste en la exhibición de una personalidad humana motivada por el amor, activada por el ministerio altruista y dominada por la adoración sincera de los ideales de perfección de la divinidad. Y toda esta experiencia constituye la realidad de la religión, la relación con Dios, en contraste con las meras creencias teológicas. Se puede ser un lector del libro Durantia y ser un creyente teológico en el libro. Creer intelectualmente, pero esa verdad que está ahí no se convirtió en una realidad viva en mí. Yo estoy aprendiendo, leyendo que Dios vive en mí, y que mi religión debe ser una relación personal con Dios, y que Dios me tiene que guiar, alimentar, sostener, iluminar, y me dan un camino, me enseñan que la forma ideal de recibir los dones divinos es la comunión de adoración.
Ahora, si yo rechazo la comunión de adoración o no me interesa hacerla, estoy en la etapa de la creencia teológica, una creencia que no se convierte en una realidad viva en mí. Por ejemplo, eso es un ejemplo nada más, por supuesto. Wilson, ¿querías decir algo? No, estaba dándole la palabra tranquila. Bueno, ahora, para finalizar y para resumir y ponerle una moñita a todo esto, ¿cómo se aplica esto a los grupos de estudio? El grupo de estudio, como todo grupo, se necesita una persona que lo administre, lo lidere, lo organice. Entonces ya sabemos cómo, de todo lo que hablamos, cuál es la forma ideal de que ese grupo se forme y prospere y continúe. Tiene que existir amistad, amor, gusto por estar ahí. O sea, no tiene que ser una escuela severa en la cual se hace solo lo que yo digo. Tiene que haber una relación de amistad, a mi modo de ver, que haga que la persona sienta ganas de estar allá. Más allá de las enseñanzas que se comparten, más allá de lo que se aprende, que es todo buenísimo, el grupo debe ser un grupo de amigos que se reúne a estudiar. Estudiar, como ustedes saben, significa leer y practicar. Si solo leemos y no practicamos, no estamos estudiando. El estudio de una verdad divina incluye la experiencia con la verdad divina, con Dios dentro de nosotros. Eso aumenta nuestro discernimiento, aumenta nuestro amor a nuestros hermanos y la unión del grupo. Eso no va a garantizar que el grupo va a permanecer en el tiempo, porque suceden cosas en la vida que hacen que las personas vayan y vengan. Pero durante el tiempo que dure, si dura poco, si dura mucho, si cambian los miembros, que ese miembro se lleve del grupo una experiencia inolvidable, una experiencia de amor fraternal y de aprendizaje de las enseñanzas. Eso es lo que yo les puedo decir que he aprendido en la experiencia del grupo de estudio latinoamericano. Es un grupo que tiene personas que están siempre y tiene personas que van y vienen. Y el grupo está siempre abierto a todos y todos son bien recibidos y tratamos de que en el grupo haya un ambiente de amistad. Más allá del estudio y de la explicación de las enseñanzas, que siempre prestamos atención, por supuesto, pero que haya una experiencia agradable de fraternidad. Para mí eso es esencial. Tenemos que ser amigos, amigos unos de otros. Gracias, queridos hermanos, que Dios los bendiga y guíe. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna opinión. Bueno, Fernando estaba escribiendo algo en el chat. Fernando, adelante. Estás en mudo, Fernando. Encontré este texto, a base de lo que es por lo menos la coordinación de membresía, ¿sí? Donde dice que un grupo social de seres humanos en armonía de trabajo coordinado representa una fuerza mucho mayor que la simple suma de sus partes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de poner, Jenny. Creo que es importantísimo mostrar los frutos espirituales para poder hacer que otra gente se interese en esos frutos, y no solamente intelectualmente en lo que pueda decir el libro u otras cosas. Lo mismo que puso Pablito también, los otros hermanos. Lo más importante es poder mostrar esos frutos. Y creo que en una asociación, en un grupo social como en el que estamos, pues tenemos que trabajar coordinadamente y armoniosamente. Y de ese modo, los resultados van a ser más de lo que podríamos hacer cada quien por un lado. Y eso es lo que tratamos de hacer, lo que debemos hacer, en mi opinión. Y muchas gracias por todo lo que has expuesto. Está maravilloso. Gracias, hermano. La armonía coordinada viene de la coordinación con el Padre. Eso es lo que produce la armonía coordinada.
porque entonces tenemos una armonía coordinada entre las personas en los objetivos del grupo. Si no hay una armonía en los objetivos del grupo, y si no se coordinan con la voluntad del Padre, y con las instrucciones y las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, el grupo, una parte va a tender hacia un lado y otra parte va a tender hacia el otro, y no va a haber armonía. No vamos a actuar coordinadamente. Sobre todo no vamos a actuar coordinadamente con las fuerzas espirituales. Y ahí es cuando viene el fracaso. Y por eso los movimientos no crecen, porque no hay coordinación con las fuerzas espirituales, no hay coordinación real. Hay intentos y hay avances, pero falta una cohesión, falta algo más que le dé fuerza, ¿entienden? Que le dé un empuje y una fuerza de amor y servicio que trascienda las diferencias, que trascienda. No es posible, hermanos queridos, que hayan, teniendo la revelación de Urantia, que existan una fellowship y una asociación Urantia, y unos enemistados con los otros, y unos diciendo, no, yo con este no, no, con aquel no, no. Eso teniendo la revelación es una afrenta. Tenemos una enseñanza divina que nos dice que somos una sola humanidad, hijos de Dios, que hay que trabajar para la hermandad espiritual del reino de los cielos. No hay que trabajar para que crezca. La asociación o el grupo social va a crecer solo si los objetivos y la coordinación con el Padre están. Cuando el objetivo y la coordinación con el Padre están, tenemos lo que leímos, de que al dar, al prodigar la verdad, hay un crecimiento. Ahí está en la enseñanza. Hay un crecimiento al prodigar la verdad, darla generosamente. Y dar generosamente es que no, estoy hablando solo del aspecto de las conferencias y del entregar la enseñanza, ¿sí? Solo de ese aspecto. El aspecto de viajes, de gastos, de comida, es un aspecto distinto. Es distinto. Y está también ejemplificado en cómo Jesús se organizó. Por eso lo aclaro, porque no quiero que se me malentienda, por favor. Cuando nosotros estamos coordinados con esa instrucción, entonces la armonía grupal, todos vamos en la misma dirección. Tenemos que trabajar para eso, y eso requiere primero un trabajo personal. Cada uno de nosotros con el Padre. Si no, no puede suceder. Gracias, hermanos, y disculpen si me extendí mucho. Sí, hermanita, dime. No, no te extendiste. Yo creo que sí. Muchas gracias. Perdón, Irma. Sí, esto que dices de que el cobro y eso, podría haber un poco más de transparencia de parte de las directivas, ya sea fellowship o asociación internacional. No es mi incumbencia y no me interesa lo que hagan o dejen de hacer, pero para que la comunidad esté en tranquilidad. Yo creo que sí hay unos gastos que nadie contempla de los que somos lectores o estudiantes que las asociaciones llevan. O sea, como las becas que dan, como las emisiones de libros, el costo de las páginas web, los servidores, todo eso lleva un gasto. Uh-huh. Y las donaciones, me imagino que pues son muy, muy pobres. Sí, siempre el gasto está por encima de las donaciones. Ese aspecto de la rendición de cuentas, yo creo que sí es transparente, la información está disponible, no hay secretos en eso. Sí, a lo que yo me estoy refiriendo es a otro aspecto, un aspecto del puro compartir la enseñanza. Así como nosotros aquí en esta sala entramos libremente y gratuitamente y hay personas que generosamente la están pagando, esas personas la están pagando de sus donaciones que recogen o de su propio bolsillo. Lo mismo que pasa con la Asociación de Brasil. Nosotros accedemos a la Asociación de Brasil, a la sala Zoom, y ellos nos la facilitan generosamente, no nos piden nada a cambio. Para mí, esa actitud, esa forma de hacerlo, debe extenderse también a la cosa presencial. Eso es todo. Aparte de lo que significa viajar, que cada quien se tiene que ocupar de sus gastos, de la comida, y si hay dinero y si se puede, ayudar a los más necesitados, a los que
tienen menos recursos. O sea, es una cuestión, para mí, en mi modo de ver, es una cuestión de reorganización del dinero disponible. Con el mismo dinero se puede hacer de una forma distinta y satisfacer la enseñanza y la instrucción que nos dan los reveladores y que nos da Jesús. Y eso nos va a facilitar a nosotros un progreso, un crecimiento y una satisfacción personal de estar cumpliendo con la enseñanza de Jesús, con las instrucciones que nos dan los reveladores, fielmente, porque eso es muy importante con la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es algo que yo, voluntaria, yo, ser humano, pueda decir, mira, Padre, yo esto lo voy a hacer como tú quieres, pero esto otro, discúlpame, lo hago como yo quiero, porque para mí es muy difícil hacerlo como tú quieres. Ahí está el problema. Estamos haciendo la parte difícil, la estamos haciendo fácil. Y resulta que el camino y la forma y los métodos y los procedimientos son difíciles, arduos, penosos y lentos. Y nosotros estamos tomando un atajo en la parte difícil de la parte organizativa de las reuniones presenciales. Solo es eso. Todo lo demás es correcto, todo lo demás está bien, se hace con todo el corazón, se hace con mucho amor, y hay personas trabajando muchísimo y de todo corazón. No estoy criticando a mis hermanos que sirven, no los estoy criticando, ni a ustedes ni a nadie. Yo sé que cada uno hace lo mejor que puede, pero hay una forma mejor, y decirlo sirve para pensar, reflexionar, y de repente podemos organizarnos de otra forma. Es todo. Bueno, ok. De verdad, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a ti, Jenny, por tus palabras. Mucho gusto. Tu charla muy bonita. De verdad que ese es un servicio más que estamos haciendo para todos nosotros. Nos vemos en un mes entonces para la siguiente charla de liderazgo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos hablamos. Chao. Gracias a todos. Chao. Bendiciones. Gracias. Bendiciones a todos. Este domingo Chao. empezamos las reuniones en el grupo de los domingos del grupo latinoamericano, así que Sí, están a las todos 3. invitados. A las 3, Sí. a las 3. Ok. Adiós, Chao, adiós. chao. Chao. Chao, Wilson. Chao, Fernando, Mario. Muchas Chao, gracias. Carlos. Espero que Adiós. Chao, Pilar. en este mismo chat, reuniones del domingo, en este mismo No, grupo de Zoom. en la sala de Brasil. No sé quién fue que habló. ¿Quién preguntó? Gustavo. Gustavo. ¿Dónde Sí. estás que no te veo? Ah, aquí estás, en Galaxy. En la sala de Brasil te voy a poner la dirección aquí en el chat por si la quieres copiar. Ya, perfecto. Dale. Pero es en español en general, también algunas cosas en portugués, Sí. si viene ahí. A ver, que me diga, a ver, no sé si está, no, ya no. Barra sala. Si estás en Facebook, Gustavo, no, creo que sí. Sí. Ah, si estás en Facebook, nosotros publicamos el anuncio en Facebook y tienes el link para acceder directo. No sé si estás en Facebook. Que si tengo cuenta en Facebook, sí. Sí, te paso mi cuenta, disculpa Wilson que te demore, Tranquila. un segundito nada más. Te paso mi link de mi Facebook si quieres agregarme, por favor, y te paso la invitación. No sé cómo se mira, no sé cómo se mira acá en estos los mensajes. Yo le paso ahorita, ahorita le paso el link que pasó Jenny, lo paso a todos ustedes para que lo puedan entrar el domingo, ¿ok? Bueno, Bueno, por WhatsApp. Sí. También puedes buscar en Facebook Urantia, Grupo de Estudio del Libro Latinoamericano. Sí. Ya, bien, perfecto. Bien, Bueno, gracias. Bueno, nos vemos chao. entonces. Gracias a todos. Chao, Bendiciones. chao. Gracias. Feliz noche a todos. Lo mismo, que Gracias. vaya bien. Chao. También sale en Urantia América Latina. Eso. Sí. Chao, chao.